Hola, ¿cómo están? Estamos en esta nueva edición de Cronista Global. Bueno, la propuesta hoy es conversar con Martín Lidward, que es abogado especialista en planificación patrimonial, en fondos de inversión. Y bueno, y la idea es que en este contexto de crisis, de incertidumbre, por todo lo que nos está dejando esta pandemia del coronavirus, y también por un lado, la crisis económica, la necesidad de resguardar la salud, pero por el otro lado también la cuestión de lo que están haciendo los estados, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, tener una política expansiva de asistencia económica, pero por otro lado está la cuestión fiscal, la cuestión de los impuestos, si queremos saber un poco qué está pasando en el mundo con esto y la polémica que se está dando en la Argentina. Martín, muchas gracias por conversar con nosotros. Un placer tenerte acá en el Cronista Global, ¿eh? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y acá estamos. ¿Dónde estás ahora, Martín? Estoy en Miami haciendo cuarentena voluntaria en casa. Bueno, muy bien. Bueno, contanos cómo ves un poco esta situación donde, como decía, ¿no? Por un lado la cuestión importante, obviamente, de la vida, de la salud, pero por otro lado la cuestión económica y la situación del patrimonio, ¿no? De las personas, de su economía. Sí, son cuestiones que no están del todo, digamos, separadas una de la otra. Es decir, una buena situación económica genera mejores condiciones para todo, incluyendo para la salud, con lo cual no deberían ser cuestiones que se analicen en forma tan separada e independiente como si una no tuviera impacto en la otra. Es decir, es mucho más simple diagnosticar una muerte por coronavirus que una muerte por pobreza o por depresión, por falta de negocio, por falta de estímulo, pero se va a dar también si seguimos con esta idea de cerrar todo dramáticamente y impedir que las cadenas de pago funcionen normalmente, que la gente reciba un pago por lo que hace. Fíjate que en Argentina el Estado obliga a la gente a quedarse en su casa y en muchos casos no poder tener ingresos, pero al mismo tiempo no ha demorado, no ha retrasado el pago de impuestos. Vos antes hacías alusión a qué es lo que hace el mundo, y la realidad es que la inmensa mayoría de los países del mundo o bajaron impuestos, o dieron más tiempo, o ambas dos. Argentina es uno de los dos países junto con Venezuela que o subió impuestos o está analizando subas, lo cual es dramático. Y mismo para la gente en su casa escuchando un día que hay impuesto a la riqueza, pero la riqueza se define de tal manera que no es la riqueza, es la clase media. Después hablan de impuesto a los bancos, impuesto a las entidades financieras, que son las que tienen que ayudar en este momento, como vos dijiste. Todo el influjo de capitales del gobierno se da a través de bancos, no se da en la calle, digamos. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso. Es cierto que Argentina entra a esta crisis peor que cualquier otro país del mundo. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer, pero de ahí a subir impuestos hay una distancia grande, digamos. ¿Cómo se está haciendo donde estás vos ahora en Estados Unidos, que es un lugar, digamos, en este momento el más golpeado a nivel de la pandemia? ¿Cómo se está actuando a nivel fiscal? ¿Qué es lo A, que a, estás viendo vos acá? a nivel fiscal, lo primero que se hizo fue postergar los impuestos, el pago de impuestos. Acá, como sabés, a diferencia de otros países, hay una fecha única anual en la que se pagan los impuestos. Los ciudadanos no financiamos al Estado con anticipo, sino que el 15 de abril de cada año se pagan los impuestos, y hay inclusive una posibilidad automática para todos de no pagarlos, o sea, de pedir una prórroga, o más que pedir, comunicar una prórroga de 6 meses. Eso es todos los años. Yo puedo optar por pagar en abril o pagar en octubre. Este año ya el plazo de abril, apenas empezó la pandemia, se pasó a julio, fue algo automático, con lo cual yo hoy, por un lado tengo julio y por otro lado puedo pedir esos 6 meses adicionales. O sea que la verdad es que hoy por hoy no hay nadie que esté acosado por un tema impositivo, digamos, lo cual es bueno porque uno puede concentrarse en su negocio. Después viene todo el tema de la ayuda, que bueno, uno puede tener su opinión personal o no. A mí, como liberal que soy, las ayudas del Estado en principio no me parecen algo bueno, aunque hay excepciones. Hay obviamente gente que perdió el trabajo por esta pandemia puntual, y si es coyuntural la ayuda extraordinaria para un momento, no me parece mal. Lo que no podemos es pretender que el Estado venga y salve al mundo, porque no es como pasan las cosas. Y no te olvides tampoco que el Estado en realidad es un intermediario. La plata sale siempre del sector privado, no hay plata pública, digamos. Recién te definías como liberal. Esta polémica que se está dando,
o discusión que se da de alguna forma en la Argentina de Estado-mercado frente a la pandemia. ¿Tenés una posición al respecto? ¿Es digamos, una alternativa que vos creés que va más allá de la discusión en Argentina o es más local? Es que hay una realidad que es esta. Digamos, los dos conceptos son necesarios. Es decir, un país donde es todo Estado y nada mercado es Cuba, digamos. Y fíjate que el liberalismo no dice nada de Estado. O sea, no existe un país que sea todo mercado, nada de Estado. El punto acá es el tamaño del Estado. Nosotros los liberales aceptamos que tiene que haber un Estado. Lo que pasa es que podemos discutir el tamaño del Estado. Si yo no tengo problema en que haya un Estado que se ocupe de la seguridad, de hecho, por eso la gente se juntó originalmente en estados y contribuyó para su funcionamiento. Tampoco tengo problema que se meta hasta ahí en algunas cuestiones como salud y educación, pero la realidad es que no podemos pretender que las soluciones vengan del Estado y, como se dice habitualmente, yo no necesito que el Estado me dé una mano, sino que me saque las dos de encima y me deje trabajar, digamos. En definitiva, si no hubiera tantos impuestos, habría más puestos de trabajo, habría más productividad, habría más ahorro y no se hubiera llegado a esta situación de crisis de salud en una forma tan endeble. Claro. Bueno, aparte en la Argentina se está discutiendo esta posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a digamos, personas físicas se define como grandes fortunas, ¿no? Eh, Abarcaría unas 12.000 personas físicas, se espera que, digamos, los cálculos hablan de una recaudación de 3.000, 4.000 millones. ¿Cómo ves este impuesto? En primer lugar, los cálculos que hace el gobierno respecto del pago de impuestos siempre son fallidos, es decir, lo que pensaban recaudar con la renta financiera no llegó ni a la 10ª parte, lo que pensaban recaudar con el blanqueo tampoco se dio, lo que pensaban recaudar con el aumento de bienes personales tampoco se dio, y esto tampoco se va a dar. ¿Por qué? Por un montón de razones. Los impuestos sobre los bienes personales, riqueza, patrimonio, los impuestos que se hacen sobre un stock, son realmente malos. Primero, condenan el ahorro y por ende condenan la productividad y el empleo. Es así de sencillo. Y segundo, son muy fáciles de calcular y muy fáciles de evadir. Con lo cual, realmente el mundo no los tiene. Si vos te fijas en los países de la OECD, hay solo 4 países que lo mantienen, que son Eso te iba a Francia. preguntar, que nos des un panorama de cómo se Sí, aplican. te lo cuento, digamos. Primero que nada, no son extraordinarios, ¿no? Los 4 países que te voy a mencionar lo mantienen como impuestos regulares, pero fíjate cómo lo comparamos con bienes personales de Argentina. España tiene un impuesto que varía por comunidad, digamos. Es decir, no es lo mismo en Madrid que Andalucía, que en Barcelona, varía. Va de 0,5 a 2,5, pero tiene un mínimo no imponible de 1.000.000 de euros. Entre propiedades y demás, 1.000.000 de euros es el mínimo no imponible. Es decir, solo lo pagan gente que tiene más de 1.000.000 de euros. En Francia es más bajo el porcentaje, creo que llega hasta 1,5 nada más. Y Francia realmente es un infierno tributario, digamos, como Argentina. Y acá el mínimo de no imponible es de 1.300.000 euros. En Italia hay 2 impuestos similares que se suman, que es uno de 0,20 y otro 0,76, es decir, menos del 1%, y es sobre activos en el extranjero. Y en Países Bajos, que es el 4.º país, en realidad no hay un impuesto a bienes personales, que es una combinación entre bienes personales y ganancias, digamos. Es como si se pagaran los 2 impuestos juntos. Ahora, si te fijas, el mínimo no imponible de Argentina en estos momentos, para bienes personales, no para esto de la riqueza es extraordinaria, es de $25.000. Fíjate la diferencia. Entonces, realmente el impuesto a bienes personales en Argentina no debería existir, y el impuesto a la riqueza tampoco debería existir, y menos que nada, digamos, y no podemos confiar en esto de que un impuesto extraordinario va a ser extraordinario. Fíjate que el IVA fue extraordinario, el impuesto al cheque fue extraordinario, el impuesto a las ganancias fue extraordinario, y todos sus impuestos décadas Tenemos una después situación existen. de emergencia permanente. Claro, con lo cual ahora lo que hay que pelear porque no sale ese impuesto es ahora, no esperar a que salga y después decir, che, que no se prorrogue. Realmente es un mal impuesto, no alinea intereses, y además hay todo un folclore respecto a que los ricos no pagan impuestos, y los ricos en Argentina pagan más impuestos que los pobres. No solamente porque consumen más, invierten más, tienen más empleados, con lo cual pagan más, sino porque además las alícuotas del impuesto, por ejemplo, de bienes personales, suben a medida que ustedes más patrimonio. Otra cosa que es divertida es cuando dicen, hey, vos tenés la plata afuera, no estás colaborando, y desde la última reforma tributaria paga más el bienes personales del exterior que argentino, con lo cual uno debería decir, digamos, usando la dialéctica de este gobierno, uno debería decir que es más solidario el que tiene dinero afuera que el que lo tiene en Argentina. Contanos un poquito, Martín, de tu trabajo, qué tipo de consultas estás
recibiendo ahora de lo patrimonial de la inversión, teniendo en cuenta un poco la coyuntura de este momento, la incertidumbre que hay sobre el nivel de actividad que puede haber, de cuánto puede seguir esta pandemia y qué es lo que vos finalmente aconsejás como política fiscal acá en la Argentina? Mira, nosotros, como sabés, nos dedicamos a la planificación patrimonial, o sea, no nos metemos en la parte financiera. Lo que hacemos es armar estructuras para que los clientes puedan lograr sus objetivos de planificación y evitar los riesgos a los que están sujetos los patrimonios. Riesgos como confiscación, inflación, falta de seguridad jurídica, impuestos, falta de privacidad y demás. ¿Qué es lo que pasa en una crisis como esta o como otras? Esos riesgos se agrandan. Es decir, uno tiende a pensar que cuando termine la pandemia, inclusive países que bajaron impuestos, quizá los quieran subir. O en países que de pronto son más pobres, haya más delincuencia, es decir, más inseguridad. Con lo cual, la gente está preocupada y tiene más incentivos para planificar ahora que hace 6 meses. Entonces, nosotros que vemos, y sí, vemos un aumento de consultas de clientes actuales o clientes nuevos que quieren resguardar su patrimonio de riesgos actuales o riesgos que ven en el futuro como probables. Eso es lo que estamos viendo. Por supuesto que además hay otro tema, que estamos todos encerrados, estamos todos con más tiempo, nunca tuvimos tanto tiempo en la vida como ahora, eso es una realidad. Entonces mucha gente que había postergado cuestiones de planificación, porque no es lindo imaginar que uno va a fallecer, cómo le deja las cosas a sus herederos y demás, la gente no se divierte pensando en estas cosas, más allá que uno está acostumbrado, pero ahora es un momento donde te forzaron a parar y te forzaron a pensar. Y de alguna manera u otra todos estamos un poco más conectados con esta posibilidad de la muerte por la crisis. Estamos contando muertos todos los días, nos guste o no, y por ahí uno un día no mira las noticias, pero el día siguiente sí. Quien con más morbo y algunos con menos morbo, pero estamos todos contando, digamos. Entonces eso hace que la gente esté más preocupada y la gente esté más proclive a sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo le dejo esto a la próxima generación? ¿Hago un trust? ¿Hago una sociedad? ¿Lo pongo afuera? ¿Lo pongo adentro? ¿Compro activos a más largo plazo? ¿Compro obras de arte? Hay bastante movimiento en ese tipo de cuestiones, digamos. En lo financiero, que de vuelta yo no me dedico, pero obviamente trabajo con muchos banqueros y demás, lo que uno está viendo es que hay mucha gente rebalanceando portafolios, mucha gente preparándose para de alguna manera aprovechar, digamos, circunstancias ventajosas que se les van a presentar seguro cuando se abra el mundo y demás. Y mencionabas algo importante que es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde, bueno, los gobiernos están tomando decisiones que muchas veces se hacen por decreto. Bueno, acá en la Argentina, al menos por decreto de necesidad de urgencia, sin intervención del Congreso, y con incertidumbres y con reglas que van cambiando todo el tiempo y que no sabemos cómo van a seguir. Es muy interesante la situación desde lo teórico, porque nunca el mundo estuvo al mismo, o sea, nunca los gobiernos del mundo tuvieron que al mismo tiempo reaccionar al mismo problema. Incluso una guerra mundial no es algo que afecte a todo el mundo. Para algunos era oportunidades, para otros era un problema. Argentina como granero del mundo en su momento fue una oportunidad la guerra, económicamente hablando, ¿no? Ahora en este momento no, todos tenemos que resolver el mismo problema y nos damos cuenta cómo hay países que lo hacen respetando la libertad de los individuos. Por ejemplo, mismo acá en Miami, a mí me dan el mismo discurso que te dan a vos allá en Buenos Aires, pero no me prohíben salir, me recomiendan no salir. Entonces hay países que han respetado más la libertad, otros que han respetado menos la libertad, hay países que han respetado más las constituciones, países que han respetado menos. Yo siempre dije, las limitaciones que impuso el gobierno argentino, yo no puedo opinar, yo no soy presidente, probablemente ni tenga capacidad para hacerlo, pero sí puedo opinar de las formas, y creo que las mismas medidas se pueden haber tomado con participación del Congreso y siguiendo a rajatabla la Constitución. Eso hubiera sumado seguridad jurídica en un país que es récord mundial en inseguridad jurídica. Entonces Argentina se hizo mal, aunque la decisión hubiera sido correcta, y yo no lo discuto, no soy médico, no soy no estoy en el gobierno, digamos, pero esa misma decisión se podría haber tomado por otro canal, cumplimentando con lo que dice la Constitución. Y la realidad es que cada vez que las libertades individuales se restringieron, llevó mucho tiempo que se liberen. Fíjate que si vos viajás, te das cuenta de cuando vos pasás por seguridad, sacás los zapatitos, como una reminiscencia de septiembre 11, digamos, de las Torres Gemelas. Eso pasó en ese momento. Pasaron 20 años o más y seguimos con eso. Entonces, ¿hasta cuándo nos van a medir la temperatura para subirnos un avión el día de mañana? Por eso es muy difícil, por eso hay que ser muy duro cuando se empiezan a restringir libertades y hay que pelear en el momento que se empiezan a restringir, no 5 años más tarde para que las saquen, digamos, las restricciones. Para terminar, Martín, te pongo esta pregunta con respecto, vos criticabas un poco o cuestionabas este impuesto que se está impulsando en la Argentina, extraordinario. ¿Qué harías como compensación en ese lugar? En el caso de Argentina, que tiene, a diferencia de otros países,
muy poco margen desde lo fiscal como para tener una política expansiva, ¿no? De tener ayuda. Es que Argentina tiene un problema de caja, obviamente, es una realidad. Ahora, ¿qué haría yo? Mira, en primer lugar, está estudiado, y no lo estudié yo porque de vuelta no soy economista, pero está estudiado que a cierto nivel de presión fiscal, bajando impuestos, subir recaudación. Argentina está totalmente pasada en la curva del Laffer. Y bajando impuestos es como Argentina recaudaría más. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que debería hacer ahora es como hacen muchas empresas en lo privado. Decir, bueno, a ver, la FIP le deben plata, al gobierno le deben plata. Bueno, salgamos con planes agresivos, vení, pagame ahora y te hago un descuento. Pero ya pagame. Pero no una moratoria a 500 años con interés nulo, sino, mirá, vos debías 10, pagame 2, pero ahora, digamos. Lo están haciendo las empresas también. Todos estamos dando a ver cómo manejamos nuestra caja mejor. Y el quien está peor de caja tiene que ser más agresivo con las ofertas que hace. Con lo cual yo creo que ese es el camino, bajar impuestos drásticamente y además ofrecer una moratoria muy, muy agresiva para que los que están mejor vayan y pongan, y ahí sí realmente los que están mejor van a poner plata, no a través de un impuesto forzoso a los más ricos, que no siempre los más ricos son los que están mejor, porque pueden tener mucho stock y poco cash flow y pueden estar en problemas muy graves. Y hay empresas que ni siquiera para el país son buenas que quiebre, te diría que ninguna es buena que quiebre, pero empresas grandes que no está bueno que quiebren por todo el empleo que dan. Entonces, lo asfixiás por un lado y generás un resultado que no querés. En cambio, si lo haces voluntario, tenés muchas más chances de que funcione bien. Martín Lidwak, muchísimas gracias por esta charla, por estar acá en el Cronista Global. No, de vuelta, gracias a vos por la invitación y a las órdenes.